Bueno, vamos a resolver este problema que es de movimiento uniforme acelerado. Vamos a leerlo y vamos anotando los datos, ¿no? Yo tengo que un avión toca tierra a 220 kilómetros por hora y debe detenerse totalmente en un recorrido de 1200 metros, ¿no? Yo apuntaría primero esos dos datos, la velocidad que nos dan al principio cuando toca tierra, pues sería la velocidad inicial, me dice que es 220 kilómetros por hora. Recordemos que todo lo que usamos nosotros en estas ecuaciones pues tiene que corresponder las unidades. Si tengo todo en metros y segundos, pues esto me va a salir en metros, metros sobre segundo, metros sobre segundo cuadrado, y si es el tiempo pues en segundos. Podría usarlo en kilómetros por hora, pero no es muy conveniente, ¿no? Entonces yo tengo 220 kilómetros por hora, vamos a convertirlo a metros por segundo. Recordemos que 1000 metros equivalen a un kilómetro, aquí se eliminaría el kilómetro con el kilómetro. Y recordemos que una hora, que sería con esta de acá, equivale a 3600 segundos. Y si hacemos ese pequeño cálculo, serían 220 por 1000 entre 3600. Si tienen calculadoras que arrojan fracciones para no perder decimales, pues pueden usar 550 sobre 9 metros sobre segundo. Y si quieren el decimal, pues que es más amigable con los cálculos que hacen, serían 61.11 metros sobre segundo. Si usamos 4 decimales, pues no va a afectar tanto el resultado, nos va a dar más o menos el mismo. Tal vez la tercera, cuarta cifra va a variar, pero va a estar bien, ¿no? También otra cosa que quería aclarar, aquí nos dice que tiene un recorrido total de 1200 metros. Hay ecuaciones que lo toman como delta x en vez de una diferencia o dos términos de x, posición inicial y final, y pues correspondería a 1200 metros. Yo en este caso pues uso estas ecuaciones que están de este lado, entonces yo pondría que mi x inicial donde toca la pista a 220 kilómetros por hora precisamente, pues es cero, ¿no? A partir de ahí voy a empezar a medir la posición y donde se frena, pues serían 1200 metros, ¿no? Recordemos que si en esa distancia se va a frenar, en esa distancia pues tiene que tener una velocidad final de 0 metros sobre segundo. ¿Sale? Bueno, otra cosa, estas ecuaciones las podemos usar las veces que sean necesarias. Los únicos datos que no pueden cambiar sería la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, ya que es constante, ¿sí? Todo lo demás puede cambiar dependiendo de dónde lo estemos evaluando. Yo puedo tener muchas posiciones en diferentes tiempos, ¿no? Si yo evalúo en un segundo, en 2 segundos, 3 segundos, pues voy a obtener la posición correspondiente a lo que yo evalúe, ¿no? Igual en las otras ecuaciones, este es constante, este es constante. Si yo evalúo en diferente tiempo, pues obtengo diferentes velocidades, ¿no? Hay que recordar eso y no hay que confundir por los datos que tenemos. El inciso A, por ejemplo, dice qué velocidad presenta a la mitad del recorrido. Y pues yo pondría de esta manera, el inciso A, pues me pide la velocidad final cuando x es igual a la mitad del recorrido. Recordemos que el recorrido es de 1200. Entonces eso me daría cuando x es igual a 600 metros. El inciso B me pregunta a qué distancia debe tocar el piso. Perdón, a qué distancia después de tocar el piso su velocidad se ha reducido a la mitad. Entonces en el inciso B me está pidiendo una distancia cuando la velocidad se reduce precisamente a la mitad. Esta era la velocidad inicial. Si la divido entre 2, pues tengo la mitad de la velocidad que tenía cuando tocó el piso, ¿no? Inciso C, me pregunta cuánto tiempo dura el frenado, pues me pide el tiempo total y recordemos que si frena en 1200 metros, pues su velocidad, como ya se detuvo, son 0 metros por segundo, ya que no se está moviendo, frenó totalmente. El inciso D y el E pues pueden ser un poco confusos, vamos a leerlos detenidamente. Dice, ¿qué distancia recorre entre el quinto y el sexto segundo? Eso me obliga a calcular la distancia que recorrió en 6 segundos y la distancia que recorrió en 5 segundos por separado. Posteriormente la resto y voy a obtener precisamente la distancia entre el quinto y el sexto segundo.
Y el inciso E también es un poquito confuso, puede ser, dice, ¿cuál es el recorrido del último segundo antes del alto total? Eh, Aquí hay que leer bien el enunciado. Dice, ¿cuál es el recorrido del último segundo? Si dijera hasta el último segundo, lo único que yo tendría que hacer sería calcular x cuando el tiempo es igual al tiempo total, que ahorita no lo conozco, menos el último segundo. En este caso me pide cuál es el tiempo recorrido del último segundo, entonces me obliga a hacer lo mismo que hice arriba. De hecho, aquí cometí un error, le puse yes, pero realmente es x. De calcular una x cuando un tiempo es igual a algo y restarle una x cuando otro tiempo es igual a algo, ¿no? Sería x total, que esa sí la conozco, y le voy a restar la x que recorrió, precisamente en el tiempo total menos el último segundo. Y voy a encontrar cuánto recorrió en ese último segundo. Si tienen estas ecuaciones, no sé si sus maestros o profesores les permitan usar todas estas, si les dejen usar formulario, pero recordemos que estas dos son las fundamentales y incluso con esas dos se puede resolver todo el problema. La única complicación que me lleva al no usar las de abajo, pues sería que tengo sistemas de ecuaciones de 2 por 2 un poco complejos a veces. El caso más complejo es cuando es el tiempo una variable y otra variable que puede ser la velocidad inicial o final, ¿no? En ese caso, pues mi sistema se hace un poco complejo, pero a fin de cuentas me van a quedar estas ecuaciones de acá, estas tres. Bueno, entonces vamos a hacer el inciso A. Me está pidiendo que yo calcule la velocidad final cuando x final es 600, ¿sí? Entonces vamos a checar. Recordemos, les dije ahorita hace un momento que hay tres datos que no van a cambiar nunca. Posición inicial, velocidad inicial y la aceleración. Todos los demás pueden cambiar. Entonces, en el caso del inciso A, que sería este de aquí, yo conozco la posición inicial precisamente, ¿sí? Podría palomearla si quieren en todas las ecuaciones. Yo conozco la posición inicial, conozco la velocidad inicial, ¿sí? En este caso también conozco la posición final. Para el inciso A la posición final vale 600. Entonces de alguna manera yo conozco la posición final. ¿Sale? Y a mí me piden solamente la velocidad final. Yo tendría que buscar alguna ecuación que me permita encontrar la velocidad final, ¿sí? Mediante estos datos, lamentablemente aquí voy a tener dos variables. Voy a tener el tiempo y la aceleración. Aquí voy a tener la velocidad final, la aceleración y el tiempo. Aquí también voy a tener la velocidad final, el tiempo y la aceleración. Aquí la velocidad final y el tiempo. Y aquí la aceleración y la velocidad final, ¿no? Con ninguna de ellas podría hasta ahora poderlo calcular, por lo cual yo recomiendo que calculen precisamente esa aceleración, que siempre va a ser la misma, que va a ser negativa porque está frenando, y ya después de ello podemos calcular pues cualquiera de estos incisos, ¿no? Y para la aceleración lo que conocemos pues es la posición inicial, la posición final y la velocidad final precisamente. Recordemos que se va a detener y también conozco la velocidad inicial, ¿no? Entonces yo podría usar cualquiera de estas ecuaciones que me permita calcular la aceleración, ¿no? En esta no conozco ni la aceleración ni el tiempo, entonces no la puedo usar. En esta, pues no conozco ni la aceleración ni el tiempo, tampoco la puedo usar. Si solo pudiera usar estas dos, puedo resolver ese sistema. Pero vamos a abusar de que tenemos estas tres ecuaciones que salen precisamente de esas dos. Y vamos a buscar aquella ecuación que no tenga, más bien que contenga estos datos que tenemos y que la única variable que no conozcamos sea la aceleración, ¿no? Sería esta última ecuación, donde yo conozco la velocidad final, velocidad inicial, posición final, posición inicial y puedo despejar la aceleración, ¿no?
Entonces yo podría despejar de esa última ecuación, yo tengo que la velocidad final de x al cuadrado es igual a la velocidad inicial de x al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x inicial. Yo conozco, dijimos, pues todas las variables menos la aceleración. Sería esta y esta. Y lo único que no conozco, pues es la aceleración, que es la que necesito despejar, ¿no? Por lo cual, primero este término está sumando, pasa restando. Me quedaría velocidad final en x al cuadrado menos velocidad inicial en x al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por x menos x inicial. Cuando ya tengo esto así despejado, tanto el 2 como este paréntesis completo están multiplicando. Si están multiplicando, pues pasan dividiendo y me quedaría que la aceleración es igual a la velocidad final en x al cuadrado menos la velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2 veces la posición final menos la posición inicial, que en algunos libros pues este lo pueden encontrar como un delta x, ¿no? Si sustituimos pues los valores ahí, tendríamos que esto es igual, bueno, voy a intentar hacer una línea recta, esto es igual a la velocidad final, recordemos que como se detiene, la velocidad final es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la velocidad inicial, que serían 61.1111 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces 1200 metros menos 0 metros, ¿no? Si resolvemos eso en la calculadora, permítame un momento para ver cuánto nos da. 2 por 1200. Bueno, si resolvemos eso en la calculadora, nos va a decir que la aceleración es igual a menos 1.5560 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que metros sobre segundo al cuadrado me quedaría arriba metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre los metros que me quedan abajo. Se elimina un metro con un metro y me queda metro sobre segundo cuadrado. De esa manera me quedaría. Entonces recordemos que este otro dato pues tampoco va a cambiar, ¿no? Bueno, entonces voy a escribir esto otra vez. Bueno, este dato no va a cambiar, es negativo y es correcto porque está frenando, ¿no? Cuando un objeto se está deteniendo, disminuye su velocidad, por lo tanto, la aceleración pues es negativa. Entonces, ya que tengo la aceleración, pues eso me va a permitir usar pues la mayoría de estas ecuaciones, ya que también conozco la velocidad inicial y la posición inicial, entonces eso me permite usar pues estas ecuaciones, ¿no? De mejor manera. Todos esos que puse en verde son datos que no van a cambiar ya que son posición inicial, velocidad inicial y la aceleración que va a ser constante. Entonces podríamos usar esos datos. Bueno, ahora sí, regresemos al problema. Me pide la velocidad final en x cuando x vale 600 metros, ¿no? Entonces yo podría usar ya cualquiera de estas ecuaciones donde la variable o la único que no conozca pues sea la velocidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tengo ni siquiera velocidad final, entonces no la puedo usar. Y puedo usar cualquiera de estas. Yo usaría otra vez esta última, ya que conozco la velocidad inicial, conozco ya la aceleración y conozco el desplazamiento, ¿no? Podríamos usar nuevamente esa ecuación. Entonces yo pondría para el inciso A, vamos a calcular el inciso A, yo pondría que la velocidad final del inciso A, si quieren, es igual al cuadrado, es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado, más 2 veces la aceleración por x del inciso A menos x inicial, ¿no? Bueno, de aquí dijimos que conocíamos absolutamente todo, menos la velocidad final. Conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, conozco la posición final en x.
y la inicial sigue siendo 0, ¿no? Lo único que no conozco es esto, pues simplemente lo despejamos, ¿no? Este cuadrado, pues pasaría como una raíz, ¿no? Por lo tanto, la velocidad final del inciso A, pues sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración por x del inciso A final menos x inicial. Lo que tendríamos pues sería que la velocidad final del inciso A es igual a la raíz de 1111, perdón, metros sobre segundo al cuadrado más 2 veces la aceleración que es negativa, no se olvide el signo menos, metros sobre segundo cuadrado, perdón, por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en este caso es 600 del inciso A, que es la mitad del desplazamiento, menos el desplazamiento inicial que vale 0 metros, ¿no? Entonces tendría yo esa ecuación, esa pequeña ecuación, lo hago en la calculadora y debo de obtener el resultado, ¿no? 61.111, 1111 al cuadrado, menos 2 por menos 1.5560 por 600. Y me daría una velocidad final del inciso A de 74.8449 metros sobre segundo. Este sería el primer resultado que tendría yo. Sería el inciso A, ¿no? Este de aquí es el inciso A. Bueno, ya tengo mi inciso A. Pasemos al B. El B me pide ahora la posición cuando la velocidad inicial, que era de 61.1111 metros sobre segundo, se reduce a la mitad. Eso se convierte en 30.555, ¿no? Si usan todos los decimales, queda este 5. Si no, pues ahí va a cambiar un poco. Bueno, entonces yo usaría exactamente la misma ecuación, esta ecuación, ¿sí? Porque yo conozco velocidad final, me la está dando en este caso el problema. Conozco la velocidad inicial que siempre va a ser la misma, conozco la aceleración que siempre va a ser la misma y conozco la posición inicial que sigue siendo la misma. Lo único que no conozco pues es la x final, ¿no? Entonces puedo volver a usar esa ecuación para hacerla, ¿no? En este caso, lo voy a hacer más abajo o de este lado si quieren. Voy a hacer aquí una partición. El inciso B lo haría con la misma ecuación. Velocidad final de B al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por xb final menos x inicial, ¿no? Recordemos que ya conozco de aquí todo menos la x final, ¿no? Que es lo que esta me la da el problema, que exactamente es esta. Entonces esta sí la conozco, esta sigue siendo la misma, sí la conozco, esta ya la calculé, esta es la misma. Y lo único que no conozco es la posición final, ¿no? Yo podría encontrarla y encontraría que si la despejo, la posición final primero este pasa restando, luego estos dos pasarían dividiendo porque están multiplicando. Y por último, esta de aquí pasaría sumando, ¿no? Porque está restando. Entonces me quedaría que la posición final para el inciso B es igual a la posición inicial más la velocidad final de B al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración y ya, lo único que tenemos que hacer pues es sustituir la posición final del inciso B es igual a x inicial que vale 0 metros precisamente más la velocidad final, me la da el problema, me decía que era la mitad precisamente,
30.5555, 30.5555 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que vale 61.1111 metros sobre segundo, esto también al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, recuerden que es negativa, menos 1.5560 metros sobre segundo cuadrado. Si resolvemos esa operación en la calculadora, el 0 no es necesario ponerlo. Recordemos que es 30.5555 al cuadrado menos 61.1111 al cuadrado entre 2 por menos 1.5560. Eso me da un recorrido de 900 metros. Bueno, este caso sería mi inciso B. Otra vez fue muy sencillo. El inciso C, en este caso, nos pide el tiempo total del recorrido, por lo cual yo usaría de las fórmulas básicas la segunda, ya que yo conozco la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial, y ya conozco la aceleración, por lo cual puedo despejar el tiempo y sería el tiempo total, ¿no? Entonces yo usaría esa ecuación para el inciso C. Tendríamos, este es el B, ¿no? Para el inciso C, yo tendría velocidad final en X, o total, si quieren, igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Esta ya la tengo, porque es 0, se detiene. Esta ya la tengo, me la da el problema. Esta la calculé, y lo único que no conozco, pues es el tiempo. Si despejamos el tiempo, este está sumando, pasa restando, y posteriormente este está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿no? Y obtendríamos la siguiente expresión. Tendríamos que el tiempo es igual a la velocidad final en X menos la velocidad inicial en X sobre la aceleración. Recuerden poner los signos como son. La velocidad final es 0 metros sobre segundo porque se detiene, menos la velocidad inicial, que es 61.1111 metros sobre segundo, entre precisamente la aceleración, que es negativa, 1.5560 metros sobre segundo cuadrado. Calculando esto, pues vamos a ver cuánto nos da. Menos 61.1111 entre menos 1.55. 60 menos entre menos es más. Y recordemos que no puede haber tiempos negativos, ¿no? Entonces aquí tarda a 39.2744 segundos. Entonces, esa sería mi respuesta del inciso C. Tarda casi 40 segundos, 39.2744 segundos. Y ese es mi inciso C. Vamos a hacerlo por acá, disculpen, soy un poco desordenado. Espero y se entienda, ¿no? El inciso D ahora me pide cuánto recorrió entre el sexto segundo y el quinto segundo. Entonces, por separado tengo que calcular esos desplazamientos. Como me da el tiempo y conozco la posición, la velocidad inicial, conozco, perdón, la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, pues puedo usar la primera fórmula, que sería esta verde, ¿no? Donde yo conozco todo, excepto, pues, la posición, ¿no? Me está dando el tiempo. Entonces vamos a usar esa fórmula. La posición, cuando t es igual a 6 segundos, pues sería igual a x inicial. Bueno, voy a poner aquí la fórmula.
para que no se confundan, es x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces voy a hacer dos cálculos. Cuando t es igual a 6 segundos, voy a tener 0 metros más 61.11 metros sobre segundo por precisamente 6 segundos más un medio de la aceleración que es negativa menos 1.5560 metros sobre segundo cuadrado por precisamente 6 segundos al cuadrado. Voy a encontrar un valor de x cuando t es igual a 6 segundos. ¿Sí? Voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero para 5 segundos y después lo voy a restar, ¿no? Para 5 segundos. Para 5 segundos lo que tengo es posición inicial también es 0. La velocidad inicial pues es la misma, 61.1111. Y en este caso el tiempo pues son 5 segundos. Dijimos que lo vamos a evaluar cuando t vale 5 segundos. Más un medio de la aceleración que es la misma ya que es constante. 5560 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos al cuadrado, ¿no? A x es igual, bueno, x cuando t vale 5 segundos, vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a calcular las dos. Voy a poner, bueno, el 0 recuerden que no se pone. Sería 61.1111 por 6 más un medio por la aceleración que es negativa, 1.5560 por 6 al cuadrado, ¿no? Bueno, me da un total de, bueno, aquí en 6 segundos me da 338.6586 metros recorridos, ¿no? En 6 segundos. En 5 pues tiene que salir menos, precisamente porque es menos tiempo, ¿no? En 5 segundos me da 286.1055 metros. Ya tengo las dos, lo único que tengo que hacer es pues calcular la diferencia, ¿no? El recorrido, que sería delta x del inciso D, en este caso, sería igual a x cuando t es igual a 6 segundos menos x cuando t es igual a 5 segundos. Sería 338.6586 metros menos 286.1055, ¿no? 338.6586 menos 286.1055. Y me daría un recorrido que sería delta x del inciso D es igual a 52.5531 metros, ¿no? Ese sería el resultado del inciso D, ¿no? Ese de ahí sería el inciso D. Bueno, para el inciso que falta, que sería el E, recordemos que me pedía la distancia recorrida en el último segundo, ¿no? La distancia total ya la conozco y solo me faltaría calcular la x cuando t es igual al tiempo total menos un segundo, ¿no? Para el inciso E, el tiempo, si quieren, del inciso E es igual al tiempo total menos un segundo, ¿no? Que eso sería igual a 39.2747 segundos menos un segundo
y eso me daría un tiempo del inciso E de 38.2747 segundos, ¿no? Entonces yo voy a calcular X cuando T es igual a 38.2747 segundos. Voy a usar exactamente esta misma ecuación, entonces me quedaría la posición inicial que vale 0 metros, menos la velocidad inicial que es 61.1111 metros sobre segundo, por el tiempo que son 38.2747, menos, bueno, perdón, más un medio de la aceleración que es negativa, menos 1.5560 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado que vale 38.2747 segundos, ¿no? Al cuadrado. Entonces tendría que hacer ese cálculo. El 0 podemos no ponerlo, 61.1111 por 38.2747 más un medio por menos 1.5560 por 38.2747 al cuadrado, ¿no? Y tendríamos esto, ¿no? Aquí cometí un pequeño error, perdón. Aquí no es negativo, es más. Recuerden que es más la velocidad inicial. Lo hice bien en la calculadora, pero aquí sí me equivoqué, ¿no? Entonces, posición inicial, acuérdense que x sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? El que tenía yo mal era este, pero sí es más. Bueno, haciendo eso me da una x, si quieren xe, bueno, más bien x de cuando el tiempo es igual a 38.2747 segundos, es igual a 1199.2758 metros, ¿no? Recordemos que ahí me pedían un delta x del último segundo, que sería igual a la x total, que serían 1200 metros, precisamente menos esto que acabamos de encontrar, punto 2758 metros, y me daría un valor de 0.7242, ¿no? Si no me equivoco, metros. Y ese sería el resultado del inciso. Bueno, déjenme volverlo a escribir porque este parece un 6. Sería un 0.72. Entonces, en el último segundo, pues realmente recorre muy poco, ¿no? Ni un metro, ni siquiera, ya que su velocidad es muy pequeña, es prácticamente o muy cercana a cero, por lo cual recorre muy poquito, ¿no? Este sería el inciso E. Y si tuvieran dudas, pues me pueden preguntar, disculpen la letra y el desorden, ¿no? Pero ese sería el problema que tenemos en cuestión.